si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal Ecos del Cielo y dale un like a este vídeo para que podamos seguir trayendo historias inspiradoras como esta. Ella estaba fregando el suelo del vestíbulo principal cuando el presidente de la empresa la escuchó hablar ruso, inglés y alemán con una fluidez envidiable. Lo que sucedió después dejó a todo el mundo con la boca abierta. Casi nadie se fijaba en el equipo de limpieza de Logística Global Soluciones, LGS, no por maldad, sino por pura costumbre. Entraban después del horario de oficina, empujando carritos, cambiando bolsas de basura, limpiando mesas de reuniones, desapareciendo en el paisaje como música de ascensor. Era un lunes por la mañana, en el bullicio del centro de la Ciudad de México. El vestíbulo principal de la empresa vibraba con el ruido de zapatos golpeando el suelo, gente tecleando en sus móviles, conversando sobre plazos y agarrando vasos de café como si ahí estuvieran todas las respuestas. Alejandro Vargas, el presidente de LGS, estaba a mitad de camino desde el garaje hasta la dirección, en el piso 14, cuando escuchó una voz, pero no una voz cualquiera, fluida, nítida, deslizándose por un idioma que no oía con esa claridad desde una tensa negociación con socios de San Petersburgo, ruso. Aquello lo hizo detenerse en seco. No por ser ruso, sino por quien estaba hablando. Miró a su alrededor, pensando que tal vez uno de los representantes de ventas internacionales había llegado más temprano, pero entonces la vio. Una mujer con el uniforme guinda de la limpieza, el cabello rizado y corto recogido en una coleta, parada cerca del panel digital de información del vestíbulo. Estaba en medio de una conversación con un señor de traje azul marino y gafas de montura gruesa, que parecía confundido y aliviado al mismo tiempo. Ella gesticulaba con calma, la voz cálida y firme, indicando el camino hacia los ascensores en ruso. Alejandro entrecerró los ojos. Ya la había visto antes, pasando por los pasillos después de reuniones tardías. Siempre educada, siempre callada, nunca hacía contacto visual a menos que le hablaran. Ni siquiera sabía su nombre, pero ahí estaba ella, traduciendo y explicando la logística del edificio sin esfuerzo alguno en una lengua que la mayoría de los mexicanos apenas podían pronunciar correctamente. Dio un paso lento hacia adelante. Conforme se acercaba, ella concluyó la conversación en ruso y se giró hacia un repartidor que sostenía una tabla con papeles. "You can leave it here at the reception, please", dijo ella, cambiando a un inglés impecable. El repartidor parpadeó. "Oh, thank you". Entonces, con la misma naturalidad, se volvió hacia un proveedor que estaba cerca, mirando un montón de cajas mal etiquetadas. Der Konferenzraum beist auf der anderen Seite, Meiner, informó en alemán, señalando con una leve sonrisa. La sala de reuniones está para el otro lado, señor. La mandíbula de Alejandro se tensó un poco. No de rabia, sino de otra cosa. Algo más apretado, una punzada de culpa. Había trabajado en logística global durante más de 2 décadas. Lideró expansiones internacionales, contrató traductores, montó programas de entrenamiento intercultural y allí, en su propio edificio, la persona con más talento lingüístico que había encontrado en meses estaba, hasta hace poco, limpiando baños solo 2 pisos más abajo. Se adelantó, más curioso que autoritario. «Disculpe». Ella se giró hacia él, sorprendida pero serena. «Dígame, señor Vargas». Él sonrió levemente. «Eso era ruso, ¿cierto?» «Sí, señor». «¿Y lo hablas con fluidez?» «Sí». «¿E inglés, alemán?» Ella asintió. «También francés, coreano, italiano, árabe y me comunico bien en lengua de señas». «Ah, y leo latín, pero ese casi no lo cuento». El parpadeo. «¿Me estás diciendo que hablas 9 idiomas, contando con el español nativo?» «Sí, señor». No había orgullo en su tono, ni arrogancia, solo la verdad, directa como un rayo de luz. La miró por un segundo, tratando de procesar el hecho de que una empleada de la limpieza en su edificio, una mujer que fregaba el suelo en silencio todas las noches, era una especie de ONU andante. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó finalmente. «Sofía García». «Señora Sofía, ¿está libre por unos minutos?» La ceja de ella se arqueó ligeramente. «¿Ahora?» «Sí. Me gustaría conversar con usted en mi oficina». Notó un brillo de vacilación, no miedo exactamente, sino ese reflejo automático de quien está acostumbrado a ser ignorado o subestimado.
Ella asintió lentamente. Está bien. Él apretó el botón del ascensor, sosteniendo la puerta para que ella entrara. Dentro del ascensor, el silencio flotó por un momento. Trabajo aquí desde hace 13 años, dijo ella de repente. Mientras subían al piso de la dirección, él se giró para mirarla. Nunca pensé que me invitarían a subir. Él esbozó una sonrisa pequeña y contenida. Se sorprendería de lo rápido que pueden cambiar las cosas. Pero no tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar, ni para ella, ni para él. El ascensor sonó. Sofía salió primero. Sus zapatos silenciosos sobre el suelo de madera pulida del pasillo de la dirección olían a una mezcla de cítricos y cuero, olor a dinero, si hubiera que definirlo. La asistente de Alejandro levantó la vista, asombrada, al ver a Sofía a su lado. Él no explicó, solo le hizo un gesto para que los dejara pasar. Una vez dentro de la oficina con paredes de cristal, le indicó una silla frente a su escritorio. Por favor, siéntese. Se sentó con cuidado, cruzando las manos en el regazo, sus ojos recorriendo lentamente la habitación. No estaba impresionada, solo observadora. Un gran mapa del mundo colgaba detrás de él, cada país marcado con alfileres de colores. En la mesa lateral, una bandeja con tazas de café expreso, una foto de sus 2 hijas y un premio polvoriento de una conferencia comercial en Viena. Alejandro se sentó frente a ella, inclinándose ligeramente. Entonces, señora Sofía, voy a ser honesto. No esperaba tener esta conversación hoy. Ella hizo un pequeño asentimiento con la cabeza, la postura aún firme, el rostro indescifrable. Pero acabo de escucharla hablar 3 idiomas como si estuviera cambiando de canal en la tele. Y necesito entender cómo alguien como usted termina trabajando aquí, limpiando el suelo. Por un segundo, no respondió. Sus ojos se dirigieron a la ventana, luego de vuelta a él. ¿El señor tiene tiempo para la verdad? No habría preguntado si no lo tuviera. Ella suspiró. Está bien, entonces. Frotó las palmas de sus manos como si calentara las palabras. Nací en un pueblito en el interior de Oaxaca, hija única. Mi padre era mecánico, mi madre auxiliar de enfermería. No tenían mucho, pero trabajaban duro. Valoraban la educación como si fuera una religión. Conseguí una beca completa en la universidad, estudié letras. Estaba a la mitad de la maestría cuando mi madre enfermó. Hizo una pausa. Volví a casa para cuidarla. Luego mi padre se fue. Un derrame cerebral. 6 meses después. Todo se derrumbó después de eso. Inclinó la cabeza ligeramente, como si rebobinara los recuerdos antes de contarlos. Tuve una hija, sin dinero, sin un compañero que se quedara. Entonces, trabajé en lo que aparecía. Supermercado, asilo de ancianos, trabajos temporales, hasta que una supervisora de la limpieza de aquí me ofreció el turno de noche. Me permitía recoger a mi hija de la escuela, pagar la cuenta de la luz. Así fue como llegué aquí. Alejandro la observaba sin parpadear, solo escuchando. Pero los idiomas, no dejé de aprenderlos. Pedía libros prestados, escuchaba grabaciones, leía periódicos en varios idiomas diferentes, solo para mantenerme en forma. Es lo que hago. Es lo único que hago que me hace sentir que todavía importo. Su voz no flaqueó. No era ensayada ni poética, solo simple. La mayoría de la gente nunca preguntó, añadió. Veían el uniforme y asumían. Esa última palabra quedó flotando en el aire. Asumían. Alejandro se reclinó en la silla. El peso de su historia se acomodó en su pecho como una piedra. Ella carraspeó. Mire, señor Vargas, no digo esto para que nadie se sienta mal. No estoy amargada. La vida pasó. Hice lo que tenía que hacer. Todavía lo hago. Usted preguntó. Y esa es la respuesta. Él soltó el aire lentamente. Sofía García era brillante. Eso era obvio ahora, pero no estaba pidiendo lástima, ni siquiera una limosna. Estaba dando la verdad, limpia, clara y un poco desoladora. ¿Ha pensado en hacer otra cosa?, preguntó él.
Ella se encogió de hombros. A veces. Pero es difícil soñar cuando el alquiler está por vencer. El silencio cayó de nuevo, pero era diferente ahora, más denso, lleno de algo no dicho pero poderoso. Alejandro cogió su bloc de notas, garabateó algunas líneas. ¿Qué está escribiendo?, preguntó ella. La voz aún tranquila, pero un poco curiosa ahora. Él la miró. Ideas. Pero una idea en particular ya se está formando en mi cabeza, y no es pequeña. La conversación se quedó con él todo el día, incluso durante las revisiones de presupuesto y las llamadas con proveedores. La mente de Alejandro Vargas volvía constantemente a esa mañana, a Sofía García, su voz tranquila y la manera serena en que enumeró tantos idiomas como si no fueran nada. Ese tipo de fluidez no surge de la nada. Llevaba años de disciplina, curiosidad y pasión. Alrededor de las 3:45, dejó el piso de la dirección y bajó en ascensor hasta el nivel de servicio del edificio. Quería ver algo por sí mismo. Allí abajo, el aire era más cálido. Las paredes eran de un blanco percudido, arañadas por carritos y botas. Pasó junto a equipos de mantenimiento, comedores, pilas de botellas de agua y finalmente llegó a la sala de suministros de la limpieza. Vio a Sofía a través de la puerta abierta, reponiendo paños de microfibra en una estantería de metal. ¿Puedo molestarla de nuevo?, preguntó al entrar. Ella se giró, un poco asustada. ¿El señor vino hasta aquí? Él sonrió. No podía dejar de pensar en nuestra conversación. Escuche, tengo un favor que pedirle. Ella se limpió las manos en la blusa del uniforme. ¿Qué tipo de favor? Hay una reunión arriba. Un grupo de nuestra oficina de Múnich llegó antes y nuestro traductor canceló a última hora. ¿Puede ayudarnos? Ella dudó solo un segundo. ¿Alemán? Sí, puedo ayudar. Minutos después, estaban en la sala de reuniones 4C. 4 ejecutivos alemanes se sentaban incómodos, revisando sus móviles. Sofía entró discretamente, asintió con la cabeza y comenzó a hablar en un alemán suave y seguro. Alejandro observó mientras toda la sala cambiaba. Los hombros se relajaron, el contacto visual se intensificó. No solo estaba traduciendo, estaba construyendo un puente, haciendo que la gente se sintiera vista. Cuando uno de los visitantes hizo una broma en alemán, Sofía respondió con una risa y otra broma que hizo que todos soltaran una carcajada. Alejandro no entendió ni una palabra, pero entendió la conexión. Después de 20 minutos, la reunión terminó. Uno de los ejecutivos se volvió hacia él y dijo en inglés: «Ella es mejor que cualquiera con quien hemos trabajado este año». ¿Dónde la encontró? Alejandro miró a Sofía, que ya estaba apilando tazas vacías en una bandeja. Justo aquí, dijo él de vuelta en el pasillo. La alcanzó. ¿Ya habías hecho traducción profesional antes? Ella negó con la cabeza. Solo he ayudado a gente en hospitales, oficinas gubernamentales, cosas así. Sin certificado, sin tiempo para estudiar. Mi hija me necesitaba más. Alejandro asintió. ¿Y dónde está ella ahora? Tiene 26 años, es enfermera en Puebla, se pagó la universidad sola. Terca como su madre. Ambos sonrieron, y por un segundo no parecían CEO y limpiadora, solo dos personas conversando sobre la vida. Regresaron al nivel de servicio, donde Sofía fichó de nuevo. Tenía 2 pisos más que limpiar antes del cambio de turno, pero antes de irse, dijo algo que se quedó con él. No hice nada especial hoy. Él la miró, con las cejas arqueadas. No es lo que me pareció a mí. Ella esbozó una pequeña sonrisa y se alejó. Esa noche, Alejandro se quedó en su coche durante mucho tiempo antes de conducir a casa. Pensó en todo. La presión para hacer crecer la empresa, las reuniones con inversores, las discusiones interminables sobre diversidad y talentos no aprovechados. Todo este tiempo habían estado buscando fuera, reclutando a nivel mundial, buscando sangre nueva. Pero a veces, el oro ya está en tu patio trasero. Y cuando te das cuenta de eso, la verdadera pregunta se convierte en: ¿qué vas a hacer al respecto? A la mañana siguiente, la tarjeta de identificación de Sofía sonó a la hora equivocada. Acababa de limpiar el vestíbulo cuando su supervisor, Marcos, le tocó el hombro con una mirada que no era exactamente irritada,
pero tampoco era normal. Oye, Sofía, el señor Vargas pidió verte de nuevo. Ella parpadeó. ¿Hice algo malo? Marcos negó con la cabeza. No dijo, solo me mandó que te llevara arriba. Se limpió las manos en una toalla y siguió el mismo camino que había hecho el día anterior. Solo que esta vez, todos en el edificio parecían notarla. La gente por la que pasaba levantaba la vista, algunos cuchicheaban. Una de las recepcionistas incluso le dedicó una sonrisa educada, como si supiera algo que Sofía no sabía. Cuando entró en la suite ejecutiva, Alejandro estaba junto a la ventana, tomando café negro y mirando el horizonte de la ciudad. Entra, dijo, sin volverse todavía. Ella se quedó quieta cerca de la puerta hasta que él la miró. He estado pensando, dijo él, colocando la taza en un posavasos, en el talento desperdiciado. ¿Cuántas personas nunca tienen una oportunidad? No porque no sean buenas, sino porque nadie se fija dos veces. Sofía no dijo nada. No confiaba en los elogios fáciles. Había visto a mucha gente hablar mucho y hacer poco. Quiero crear un nuevo puesto, continuó. Uno que no existía antes. Algo que esta empresa necesita desesperadamente, aunque no lo supiéramos. Ahora ella frunció el ceño. ¿Para qué? Asesora cultural para asuntos internacionales. Alguien que pueda hablar los idiomas, leer entre líneas, tratar con visitantes, proveedores, documentos, todos los puntos de contacto globales con los que constantemente tropezamos. La boca de ella se abrió, pero no salió ningún sonido. Estás cualificada, probablemente más que la mayoría de las personas en nuestro equipo de liderazgo, sinceramente. Y ya has demostrado que puedes manejarlo con gracia, paciencia e inteligencia. Ella lo miró, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Esto es en serio? Tan serio como es posible. No tengo título universitario. ¿Tienes algo mejor? Experiencia de vida, compromiso y fluidez en tantos idiomas. ¿Crees que me importa un pedazo de papel? Ella cambió el peso de su cuerpo, todavía insegura. ¿Por qué yo? Él la miró directamente. Porque te vi resolver 3 problemas en 3 idiomas antes de las 9 de la mañana de ayer. Y porque estoy cansado de pasar por alto a personas como tú, personas que hacen el doble de trabajo por la mitad del crédito. Sofía se cruzó de brazos. El señor sabe lo que la gente va a decir. No me importa. Ella lo miró por un largo momento, luego soltó un lento suspiro. Nunca he tenido un trabajo de oficina, dijo. Nunca he tenido un cargo. Aprendes rápido. No tengo un guardarropa para este tipo de cosas. Le pediré a RH que libere una ayuda para vestuario. Ella soltó una risa seca. El señor ha pensado en todo, ¿eh? Lo estoy intentando. Una larga pausa se extendió entre ellos. Entonces, Sofía preguntó suavemente, ¿y mi turno de abajo? ¿Quién me va a reemplazar? Alejandro sonrió. Encontraremos a alguien. Pero nadie puede reemplazarte a ti. Por un largo tiempo, ninguno de los dos habló. Ella miró sus manos, luego de vuelta a él. ¿Estás seguro de que esto no es algún tipo de favor? Él negó con la cabeza. Esto es un reconocimiento más que merecido. Ella se mordió el labio, sus ojos brillaban, pero parpadeó para contener las lágrimas antes de que cayeran. Está bien, entonces, dijo ella, con voz firme. Vamos a ver qué puedo hacer. Él extendió la mano. Ella la estrechó. No fue solo un apretón de manos, era la historia reescribiéndose. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era cómo reaccionarían todos los demás en el edificio. Para el miércoles, la noticia había viajado más rápido que los ascensores. Sofía García, la limpiadora del turno de noche, había sido promovida a un cargo de nivel ejecutivo. Nadie conocía la historia completa, solo rumores de que hablaba un montón de idiomas, que el propio presidente la había elegido, que podría tener algún tipo de pasado secreto, tal vez trabajó para el gobierno, quizás incluso estaba de incógnito. El chisme saltaba de cubículo en cubículo, de sala de reuniones en sala de reuniones. Algunas personas sintieron curiosidad, otras sonrieron y dijeron, bien por ella.
Pero no todos estaban aplaudiendo. En la cafetería, 2 asistentes de marketing se inclinaban sobre sus ensaladas. Solo digo, susurró una. Tengo una maestría en negocios internacionales y llevo esperando una promoción 2 años. Esta mujer estaba fregando urinarios la semana pasada. Su amiga se encogió de hombros. Tal vez sabe algo que nosotras no. Ah, por favor. Es Alejandro tratando de parecer progresista, cumplir una cuota. Esa misma energía se infiltró en salas de juntas y mensajes de Slack. Resentimiento silencioso mezclado con confusión. La gente no estaba acostumbrada a promociones que vinieran de fuera de la escalera jerárquica habitual. Sofía lo sintió en el segundo en que entró en su nueva oficina en el piso 12. Era modesta, solo un escritorio, una planta y un ordenador que aún no había tocado, pero para ella parecía otro planeta. Cuando RH terminó de incorporarla, preguntó si podía quedarse con el uniforme de la noche. No para usarlo, solo para recordar. Esa tarde, se reunió con Héctor, el gerente de operaciones internacionales. Entró con una carpeta y los ojos entrecerrados, no le dio la mano, no se sentó. Así que tú eres la nueva asesora, dijo como si fuera una broma envuelta en cortesía. Sofía levantó la vista. Eso me dijeron. ¿Tienes experiencia en entornos corporativos? Ella sonrió solo por fuera, mirando hacia adentro. Él no se rió. Tengo informes de España, contratos de nuestros socios de Qatar y un problemón con proveedores en Seúl. ¿Crees que puedes con eso? Ella se levantó. Necesitaré unas horas para revisar. Pero sí. Héctor dejó la carpeta en su escritorio y salió. Más tarde esa noche, Alejandro pasó por su oficina. ¿Cómo fue el primer día? Ella soltó el aire, reclinándose en la silla. He tenido peores. Él sonrió. Héctor fue duro. No me asusta. Me lo imaginaba. Ella hizo una pausa y añadió, ¿pero puedo preguntarte una cosa? Cualquier cosa. ¿Por qué ahora? El señor podría haberme dado un bono y seguir adelante. Él se apoyó en el marco de la puerta. Porque me vi en ti. Ella arqueó una ceja. ¿El señor fue limpiador? No, pero fui muy ignorado. Yo tampoco vengo de cuna de oro. Mi padre arreglaba coches en un pueblito que nadie recuerda. Tuve 3 trabajos durante la universidad. La gente pensaba que no pertenecía a salas como esta. Sofía asintió lentamente. Ahora el señor es quien decide quién entra. Él asintió de vuelta. Exactamente. Hubo un momento de silencio antes de que Sofía mirara el archivo en su escritorio. Voy a ser honesta. Estoy nerviosa. Bien. Significa que te importa. Ella levantó la vista de nuevo. Habrá gente que odiará esto. Lo superarán. Oh no. De cualquier forma, estamos avanzando. Alejandro se enderezó. Tienes una historia, Sofía. Una historia real. Y ahora tienes una plataforma. Luego se giró para irse. Mientras la puerta se cerraba tras él, Sofía miró alrededor de su oficina. Recordó los años en que lloró en los cubículos de los baños durante los descansos, las noches en que llegaba a casa con los pies doloridos y apenas tenía energía para calentar una sopa, los cumpleaños que se perdió, las promociones que vio ir a personas que ni siquiera le daban los buenos días. Abrió el cajón de su escritorio y colocó la antigua tarjeta de identificación de la limpieza allí dentro. No para olvidar, sino para recordar exactamente lo que costó llegar hasta allí. Pero esta historia ya no era solo suya, y los reflectores estaban a punto de brillar mucho más fuerte. Para el final de la semana, la placa con el nombre de Sofía estaba instalada fuera de su oficina. Letras negras sobre acero cepillado. Sofía García, asesora cultural, asuntos internacionales. Parecía oficial, limpio, permanente. La noticia se había difundido formalmente esta vez. El correo electrónico para toda la empresa llegó a las bandejas de entrada el viernes por la mañana, enviado por el propio Alejandro. Era corto, claro y tenía peso. Explicó su papel, su experiencia, y lo más importante, su valor.
No lo presentó como caridad o un gesto para sentirse bien. Dejó claro que ella era la mejor persona para el trabajo. Punto final. Pero eso no detuvo el ruido. Algunos gerentes refunfuñaban en voz baja, otros se ablandaron cuando la vieron en acción. Conducía conversaciones con clientes extranjeros mejor que el software de traducción. Corregía errores de traducción en contratos antiguos que le habían costado dinero a la empresa durante años. Y nunca presumía. Solo trabajaba, en silencio, eficientemente, mejor de lo que nadie esperaba. El lunes, Sofía fue llamada a una reunión con una delegación de Egipto. La expansión de la empresa en el norte de África llevaba meses estancada por fallas de comunicación y desconfianza. Entró en la sala con un blazer beige suave, se sentó a la mesa y se presentó en un árabe egipcio fluido. La sala cambió, se podía sentir el cambio. La gente se inclinó, escuchó, porque cuando alguien habla tu idioma, no solo oyes palabras, oyes respeto. Después de la reunión, uno de los socios egipcios se le acercó en privado. Se tocó el pecho suavemente, una señal tradicional de gratitud. Nadie había hecho esto por nosotros, dijo. No en nuestro idioma. No así. Sofía asintió. Ustedes importan. Es solo eso. A mitad de semana, Alejandro hizo otra jugada. Rebautizó la principal sala de entrenamiento de la empresa, donde todos los nuevos contratados se reunían para la orientación y donde los líderes de nivel medio realizaban talleres. La placa de fuera de la puerta fue retirada. En su lugar, Sala Sofía García. Sin gran anuncio, sin fiesta, solo una placa discreta y un cambio que significaba más de lo que las flores o el pastel jamás podrían. Más tarde esa tarde, Alejandro estaba fuera de la sala, observando a un nuevo grupo de pasantes entrar. Escuchó a uno de ellos susurrar, ¿quién es Sofía García? Un empleado senior respondió, es alguien que le recordó a este lugar que la grandeza no siempre viene con traje y corbata. Ese mismo día, Sofía encontró un sobre cerrado en su escritorio. Sin remitente, solo su nombre escrito a mano en mayúsculas. Dentro, una nota decía, solía pensar que sería invisible para siempre. Pero hoy me sentí un poco más alto gracias a ti. Gracias. Sin firma. Solo la prueba de que la gente estaba observando, gente que necesitaba ver lo que era posible. Sofía se quedó allí, mirando las palabras, con un nudo en la garganta. No lloró. No lo necesitaba, porque ese fue el momento en que se dio cuenta de que aquello no era solo un trabajo. Era una puerta. Pero no todas las puertas permanecen abiertas sin luchar. Y alguien ya estaba planeando empujarla para cerrarla. La reacción negativa no tardó en llegar. El jueves por la noche, Sofía fue llamada a una reunión. No por Alejandro, sino por alguien de más arriba. Isabel Torres, una directora senior del consejo que había venido de Monterrey, llevaba en la empresa desde los años 90. Trajes impecables. Lengua aún más afilada. Sofía entró en la pequeña sala de conferencias en el piso 17, donde Isabel esperaba con una pila de papeles y una mirada fría. Siéntese, dijo sin levantar la vista. Sofía se sentó. Isabel golpeó el bolígrafo 2 veces. Entonces, señora Sofía. He revisado su archivo. No tiene título universitario, ni formación corporativa previa, ni ninguna certificación de gestión. Sofía no flaqueó. Correcto. Isabel cruzó las manos. Era limpiadora aquí hace 3 semanas. Lo era. Se reclinó en la silla. Ayúdeme a entender cómo alguien con su historial está ahora manejando asuntos internacionales de alto nivel. Sofía sostuvo la mirada. Porque hablo los idiomas. Entiendo las culturas. Ya he arreglado 2 contratos de proveedores y he desbloqueado un retraso de 3 meses en nuestro acuerdo con Egipto. También ayudé a asegurar un acuerdo verbal con nuestros socios coreanos que el departamento legal está finalizando la próxima semana. Isabel frunció los labios. ¿Cree que esta empresa debería gestionarse en base al instinto y el encanto? Sofía sonrió levemente. No, señora. Creo que debería gestionarse en base a resultados. Isabel parpadeó. Fue la primera vez que Sofía la vio dudar.
No necesito que me quieran, añadió Sofía. Pero necesito ser útil. Y lo soy. Isabel se levantó y cerró lentamente la carpeta. Usted es una apuesta. Estoy acostumbrada a eso, dijo Sofía en voz baja. Mi vida entera lo ha sido. Cuando terminó la reunión, Sofía no volvió a su oficina. Salió del edificio y se sentó en un banco al otro lado de la calle, mirando la torre de cristal donde ahora trabajaba. Tantos años había pasado por ese edificio usando el mismo uniforme, cargando material de limpieza, preguntándose si alguien la veía. Ahora todos la veían. Y a algunos no les gustaba. Sacó su móvil y llamó a su hija. Hola, mamá, respondió su hija. ¿Todo bien? Sofía dudó, luego asintió para sí misma. Sí, solo necesitaba oír tu voz. ¿Segura? Segura. Hablaron por unos minutos, principalmente de nada. Compras, el perro de su hija, una película nueva que quería ver. Pero solo escuchar su risa calmó a Sofía. Después de colgar, se quedó en silencio, luego se levantó, cruzó la calle de vuelta y tomó el ascensor a su piso. A la mañana siguiente, la noticia de la reunión con Isabel Torres de alguna manera se había extendido. Y para sorpresa de todos, Sofía no retrocedió. Apareció temprano, habló en una reunión de equipo, atendió una llamada con la oficina de Alemania sin necesidad de traductor. Tranquila, perspicaz, imperturbable. Ese mismo día, una nota escrita a mano apareció en la pizarra blanca fuera de su oficina. Te vemos. Sin nombre. Solo 2 palabras que significaban el mundo. En las semanas siguientes, algo extraño sucedió. La gente empezó a buscarla. No solo para traducción, sino para consejos, orientación, confianza. Se convirtió en la persona a la que la gente acudía antes de presentar una idea. Se sentaba con los pasantes y les daba consejos antes de grandes presentaciones, y nunca menospreciaba a nadie. Uno de los pasantes, un chico tímido llamado Daniel, le preguntó, ¿cómo aprendiste todos esos idiomas? Ella sonrió. Una palabra a la vez. De la misma manera que lo harás tú. Sofía no solo estaba haciendo su trabajo, estaba cambiando la cultura. Una tarde, Alejandro se unió a ella para tomar un café en la cafetería. He estado escuchando cosas buenas, dijo él. Ella bebió un sorbo de su taza. He estado tratando de ignorar las malas. Estás haciendo ruido. Ella lo miró. ¿Eso es bueno? Él sonrió. Por aquí, significa que estás haciendo algo bien. Se quedaron en silencio por un momento. ¿Sabes?, añadió él. He estado pensando en iniciar un programa de entrenamiento para talentos internos. Especialmente para personas que trabajan en roles no administrativos. Probablemente hay más Sofías en este edificio. Ella asintió. Las hay. Solo que aún no han sido vistas. Él la miró. ¿Quieres ayudarme a construirlo? Ella sonrió. Ya empecé en mi cabeza. A finales de mes, el programa piloto fue lanzado. Una nueva iniciativa llamada Voz Interna, diseñada para dar a los trabajadores de todos los departamentos acceso a formación de idiomas, mentoría de liderazgo y visibilidad en todas las divisiones. Fue idea de Sofía, y prendió como la pólvora. Finalmente, fue invitada a hablar en un congreso de liderazgo en logística en Bogotá, donde contó su historia. No como un cuento de motivación, sino como un golpe de realidad. Nunca fui solo una limpiadora, dijo a la multitud. Era fluida, era capaz, estaba lista. Pero nadie nunca miró lo suficiente para ver. Así que, la próxima vez que pasen junto a alguien sin un cargo destacado, pregúntense, ¿qué se están perdiendo realmente? La sala quedó en silencio y luego estalló en una ovación de pie. A la salida, un joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Mi madre limpia casas, dijo. Y habla 5 idiomas. Solía tener vergüenza de decirlo. Sofía le tocó el brazo. Nunca te avergüences de dónde vienes. De lo único que hay que avergonzarse es de permanecer ciego ante la brillantez. Salió de ese edificio más alta de lo que jamás había estado en su vida.
No por los aplausos, no por la promoción, sino porque no había cambiado quién era para encajar en el papel. Trajo consigo cada capa de su historia, y eso marcó toda la diferencia. Nunca asumas que conoces el valor de alguien basándote en lo que viste, dónde trabaja o lo que dice su currículum. El talento no tiene código de vestimenta. La inteligencia no necesita permiso. Y la brillantez puede pasar a tu lado usando una identificación y sosteniendo un trapeador. Si alguna vez te han pasado por alto, subestimado o ignorado, sigue adelante. La persona correcta te verá. Y cuando eso suceda, no tengas miedo de ocupar ese lugar en la mesa. Mejor aún, trae algunas sillas más contigo. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo pensar, ya sabes. Deja ese like generoso para que sepa que les gustó. Comparte con todos los que necesiten escuchar este mensaje de esperanza y reconocimiento. Vamos a esparcir esta positividad. Y lo más importante, suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que te harán creer que sí, el mundo puede ser un lugar con más oportunidades para quienes realmente lo merecen.